Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a su programa En Defensa del Derecho, un lugar donde estaremos realizando una serie de entrevistas a personalidades importantes dentro de la abogacía mexiquense. En este día y ocasión tengo el gusto de tener aquí a mi amigo, quien nos hará el honor de poder platicar con nosotros y establecer una serie de pautas respecto de su vida profesional. La idea es principalmente conocerlo, saber qué es lo que ha hecho, cuál ha sido su relación con la vida profesional, en este caso como abogado, y poder establecer una serie de consejos, sobre todo para los jóvenes abogados que están en vías de ser o de adquirir su título o de querer, por qué no decirlo de esa manera, estudiar la carrera. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Sergio. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu espacio y bueno, pues vamos a comenzar. Excelente, amigo. Cuéntame, ¿quién es Fernando González? Bueno, en atención a la invitación que me haces, pues soy un profesionista, maestro en Derecho con área terminal en Derechos Humanos. Soy licenciado en Derecho. Actualmente ejerzo como postulante ya desde hace aproximadamente 13 años. Y empecé en el área del derecho laboral. Estuve 4 años especializado en el área de derecho laboral. Después de trabajar con otros abogados, me independicé y ya llevo también un ratito en materia civil, familiar y algunas cuestiones mercantiles, administrativas. Y bueno, pues básicamente, pues en términos de mi trayectoria, pues es como me pudiera presentar contigo, ¿no? Tengo algunas otras, digamos, actividades académicas. Ahorita actualmente estoy estudiando psicología. También estudio un poco de astrología como una herramienta para ayudar a interpretar algunas situaciones también de la psicología. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Oye, cuéntame, ¿cómo fue que iniciaste en el mundo del derecho? ¿Qué fue lo que te motivó a especializarte en el área que nos comentas de tu práctica actual? Pues yo estudié Derecho, vengo de una familia, una parte de mi familia pues son abogados. Tuve cercanía con un familiar que estuvo dentro del Poder Judicial. Entonces, como que mi principal motivación al inicio para poder estudiar Derecho fue pues el ejemplo de mis familiares. Destaco como la honestidad, la, la forma de ser de estas personas, la sabiduría, el temple, ¿no? Entonces yo decido estudiar Derecho de alguna manera por querer ser, ¿no? Como aquel familiar que yo tenía en ese momento. Sin embargo, una vez que entro a la carrera, pues tú sabes que pues el derecho es súper amplio, ¿no? Entonces, eh, pues al principio estaba inclinado por el servicio público. Sin embargo, cuando conozco a mi mentor, el primer abogado con el que estuve trabajando, es el licenciado Luis Gonzalo Botella Ortiz. La verdad es que me impresionó mucho su clase, también su manera de hacer, la capacidad con la que manejaba la materia y sobre todo como su esencia, como muy humanista, es un profesionista muy entregado a su trabajo y como docente muy entregado a sus alumnos y su vocación como docente. Entonces, la verdad es que fue una gran inspiración para que yo pudiera adentrarme en esa materia. Y lo que yo quería es ser un profesional íntegro, eh, pues que supiera hacer las cosas bien, y pues eso fue lo que me motivó en un inicio para dedicarme a la materia laboral. Luego entendí sobre el camino que pues en cualquier materia, conociendo bien, teniendo bases de la teoría general del proceso, puedes desempeñar pues no de manera especializada o a lo mejor de manera general la mayor parte de los asuntos y las materias, pero pues ya sobre las bases puedes ir adentrándote en otras materias. Entonces
Una vez que me independicé y con apoyo de algunos colegas, pues también fui adentrándome a otro tipo de materias y ha sido muy grato el ejercicio académico, pues desde todas las áreas en las que he estado y he tenido la oportunidad de trabajar. Muy bien, amigo. Excelente docente. La realidad es que el maestro Botello también figuró como una persona importante dentro de nuestra formación. Lo recuerdo con especial cariño, a quien le mandamos, por supuesto, un saludo y un abrazo fraterno. Espero que nos esté viendo. Y bueno, cuéntame. Es doctor, por cierto, siempre le digo licenciado, pero ya es doctor. Sí, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Bueno, lo que pasa es de que también en ocasiones el tema o la palabra maestro se queda como para aquellas personas que realmente han dejado como una semilla que brota y que nos da parte de su conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, mi amigo, oye, cuéntame, ¿algún caso que consideres especialmente relevante en tu carrera que has llevado? ¿Algún impacto significativo en ti o en tus clientes? ¿Alguno que nos puedas comentar? Pues son muchos. Yo creo que para mí el derecho ha sido una oportunidad de conocerme a nivel personal, no solamente ha sido el ejercicio profesional o como tal un trabajo. Yo siempre pensé que tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el servicio público y fue lo peor que me pudo haber pasado. Entonces, la verdad es que yo dije, no, yo no quiero hacer esto. Y bueno, cuando conocí al doctor, dije, se parece un poco a lo que me gustaría hacer, a lo que me gustaría hacer sobre todo. Entonces, creo que no, actualmente me daría la oportunidad de a lo mejor intentar algo en el servicio público, pero me gusta mucho la postulancia, las oportunidades que tienes de vivir, de administrar tus tiempos, de ayudar a otros. Y pues he tenido bastantes asuntos y cada asunto es diferente, tú lo sabes. Cada asunto tiene retos, pero también es un espejo de lo que hay. Entonces, se me viene a la mente ahorita un asunto laboral. Yo estaba defendiendo al patrón. Es un asunto de Tenancingo, me parece. Era un negocio pequeño, no voy a dar tantos datos por cuestiones de privacidad, Claro. pero pues traían ahí un tema personal, digo, no sé si haya la oportunidad después de ahondar un poquito en eso, pero el patrón y el trabajador traían un tema personal, eran familiares lejanos, el trabajador se va, pero pues por este resentimiento que hay entre las partes, demanda al patrón y empieza como el juicio, empezamos con pláticas, la verdad es que era un asunto que yo no le veía como sentido, ¿no? Pero bueno, empezamos con las pláticas, se atraviesa la pandemia y bueno, fue un poco complicado en todos los niveles y en todos los trabajos poder sacar adelante pues las actividades. Se suspende labores ante las autoridades, en este caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues por el descontrol que hay con todos los asuntos, eh, recuerdo que revisando el expediente, bueno, estuve como checándolo, de repente regresan como las actividades parciales, vuelven a salir, hasta que detecto que el expediente estaba primero previo a las etapas procesales que inicialmente eran demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Este, Cuando vuelvo a revisar el expediente después de la pandemia, resulta que el expediente ya estaba para dictamen, ¿no? Para resolución. Y dije, pero ¿a qué hora me notificaron? ¿A qué hora me informaron que iban a retomar actividades o que habían señalado fecha para el desahogo de las audiencias? La verdad es que no había como constancia. Entonces me quedé tranquilo por una parte porque dije, bueno, pues tienen que reponer el procedimiento y y pues me seguí, ¿no? Entonces, más adelante ya se tardaban un poquito en sacar los laudos. Sale el laudo y sale condenado a casi 1 millón de pesos, ¿no? Y pues, me Bastante. dio, la verdad es que me dio en ese momento como mucho pánico. Fue como el primer asunto que perdía, o sea, que me notificaban una sentencia pues perdida.
Y pues empecé a analizarlo, empecé a checar. La verdad es que al principio sí entré en bastante pánico. Sin embargo, hubo un momento donde primero pues me hice responsable, ¿no? Hablé con mis clientes, les expliqué la situación, de alguna manera les hice ver que había violaciones procesales, que había mucha oportunidad de rescatar el asunto. Sin embargo, pues como en todo juicio, tú sabes que siempre hay riesgos. Claro. Y tenía como mucha ansiedad por, por, por hacer el escrito, ¿no? Como que veía el asunto y sentía como, pues sí, como nervios. Sin embargo, hubo un momento donde dije, a ver, esto es una prueba para mí de hasta dónde puedo llegar y de qué soy capaz de hacer, ¿no? Y de que soy una persona que se puede comprometer. Yo me acuerdo que les dije a mis clientes, pase lo que pase, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes y pues yo voy a poner todo de mi parte para poder rescatar este asunto, ¿no? Entonces me puse a estudiar, la verdad sí fueron días como bastante duros, bastante difíciles. Más o menos eran 900, más de 900,000 pesos, ¿no? No recuerdo la cantidad exacta. Pero bueno, empecé a estudiar, empecé a analizar el asunto y llegó un momento donde pues me entregué, ¿no? Como al asunto, me concentré, dejé de hacer otras cosas para dedicarme por completo. Terminé el escrito, lo firmamos, lo ingresé ante la autoridad correspondiente. Yo creo que se tardó como un año en salir. Y al final, pues aparte de las violaciones procesales, había varias situaciones en específico del asunto pues que estaban mal trabajadas por parte de la otra parte. Y me terminan concediendo el amparo y termino de alguna manera ganando. De 900,000 bajó como a 190, algo por el estilo, Ok, ¿no? Una cantidad considerado. bastante considerable. Y ya, la verdad es que muy bien, o sea, fue un asunto que realmente pues considero que se ganó por el monto por el que se pudo lograr en la etapa procesal correspondiente. Mis clientes la verdad estaban muy contentos y al final se terminó negociando el asunto, ¿no? Entonces, pues fue un asunto como muy retador, como pues ya llevaba algunos años litigando por mi cuenta, pero yo creo que como abogados lo que más le tienes miedo es a perder un asunto, ¿no? Cuando empiezas Claro. a litigar y sobre todo cuando estás por tu cuenta o eres una persona, un profesionista independiente, porque pues no hay quien te respalde, no hay quien te diga, digo, siempre tuve el apoyo del doctor Luis Gonzalo Botello, pero como para cuestiones técnicas y demás, pero pues al final la responsabilidad era mía, ¿no? Y el Claro. que tenía que hacerle frente al asunto era yo. Y sí tuve la fortuna de que pues todo saliera bien, ¿no? Entonces fue un asunto que me demostró que podía hacer las cosas. Que tenía la capacidad, que tenía el conocimiento, que tenía la experiencia. Este, y bueno, eso me ayudó mucho como a darme más seguridad sobre los asuntos que venían. Y arriesgarme, porque la verdad es que después de que algún asunto se sale de control, te das cuenta que siempre hay salidas, ¿no? Te das cuenta que siempre hay posibilidades de enderezarlo, de salvar, de rescatar algunas cosas. Y al final tampoco se trata de ganar por ganar o de perder por perder, ¿no? Siempre en los juicios hay quien tiene la razón y hay quien no tiene la razón, o hay un punto medio que ambas partes no quieren ver. Y entonces como abogados creo que nos toca hacerle ver a nuestros clientes eso, que eh, en la medida que nosotros tengamos los elementos podemos ayudarlos, pero que no se trata de ganar o perder, sino de tratar de buscar una sentencia justa, ¿no? Una determinación justa por un tercero que es el juez, para que nosotros, o los clientes sobre todo, puedan resolver un problema y quedarse tranquilos. Entonces la verdad sí era una cantidad exagerada la que estaban solicitando y al final esta cantidad que al final tuvimos, eh, pues fue como, todavía fue susceptible de negociar y creo que al final las partes quedaron como contentas, ¿no? Porque no era tan exagerado
exagerado lo que se debía, y al final conseguimos pues una sentencia que considero fue justa. Entonces fue mucho aprendizaje con ese asunto, fue laboral, y bueno, ya de ahí han venido otros asuntos que pues están ganados, y lo más difícil es cobrar, pero cuando cobra pues también es lo más satisfactorio, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, no solo es ganar, pero bueno, eh, como anecdotario, pues ese asunto para mí fue como bastante importante. Claro. Oye, amigo, este asunto que nos comentas, ¿tú lo calificarías como desgastante o satisfactorio? Porque aquí parece verse como ambas partes en ese sentido, como en algún momento fue complejo, pero después llegó esta cuestión como satisfactoria de que se pudo resolver y sobre todo que las partes quedaron como a gusto con la solución. ¿Tú cómo lo calificarías? Pues yo creo que es desgastante en un inicio cuando recibes la notificación del laudo. El estrés, la verdad es que son varios días sin dormir. em, es a lo que pudiera yo llamar desgastante, ¿no? Una vez que tomas fuerza, que lo analizas, que haces ese ejercicio interno de creer en ti y buscar, de querer buscar más una solución y no a lo mejor quejarte, pues es cuando se hace el cambio del desgaste a la motivación. Como abogados hacemos lo que está en nuestras manos, hacemos lo mejor que podamos. Eso también de repente genera una satisfacción muy grande independientemente del resultado, porque si con los elementos que te da tu cliente para poder ejercitar una acción o para contestar una demanda, tú haces lo mejor que puedes, y el cliente lo ve y le hables con franqueza y con honestidad, bueno, definitivamente el resultado, aunque no es lo de menos, sí te deja un poco más tranquilo porque haces lo que puedes con lo que tienes. También entre nosotros lo platicamos mucho, no somos magos, ¿no? No es como que ningún abogado yo creo que puede solucionar del todo un asunto de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso, tiene sus tiempos, pero creo que lo más importante es siempre dar lo mejor de ti en cada asunto. Me parece perfecto. Oye, me comentabas que lo más difícil era cobrar. Duda, ¿las copias se cobran? ¿Es cierto eso que nos dicen o no se cobran o cómo está ese tema? Yo creo que no cobramos, las copias no se cobran en el juzgado, pero nosotros cobramos por tiempo. Ujú. Porque cuando le dedicas el tiempo a una cosa, así sea sacar una copia, hacer un escrito, le estás quitando tiempo a lo mejor a un asunto que vale muchísimo, ¿no? O todos los asuntos tienen su valor, no, no digamos en pesos o en dinero. Sin embargo, creo que nosotros no tenemos yo soy un abogado independiente, no tengo un sueldo fijo, salvo pues algunos clientes que deciden que yo lleve como cierta cantidad de asuntos de manera mensual. Y cuando yo tomo asuntos fuera de esos compromisos que yo tengo, eh, pues estoy quitándole tiempo a esos asuntos. Eso por un lado. Por el otro, eh, cuando hubo momentos en los que no tenía clientes que me pagaran una cantidad fija, ¿no? Entonces, esto hace que yo no tenga un sueldo y que entonces, digo, no es que me tengas que mantener por un asunto, ¿no? Como abogado, pero pues mi tiempo es valioso, ¿no? Y yo lo considero valioso porque invierto para estudiar, invierto para hacerme el espacio, dejo de invertirle tiempo a otras cosas para dedicarle a ciertos asuntos. Y creo que eso es lo que le da valor a lo que nosotros hacemos. Creo que somos una generación distinta, ¿no? Tú, yo, los compañeros, generaciones de años atrás, de años hacia adelante, tenemos ya un poco más de conciencia. Creo que anteriormente hemos escuchado historias de muchos abogados que pedían 15,000 pesos para las copias, ¿no? Y dices tú, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco es como que creo que más bien, pues a lo mejor se pudiera valorar las horas que le inviertes a lo mejor a hacer cierto trámite, pues sí es lo que cobras. Pero no estás cobrando las copias, ¿no? Las copias sí cuestan, o sea, tienen un precio de copia, creo que cuestan ahorita 2 pesos en el Poder Ujú. Judicial del Estado, ¿no?
pero lo que cobramos pues es el tiempo que le invertimos, porque pues el tiempo que le invertimos a un escrito de un asunto que a lo mejor pudiera valer mucho, pues es el mismo tiempo que le invertimos a ir a sacar una copia. Y entonces creo que de repente es lo que se pudiera llegar a cobrar o que se incluye, ¿no? Yo la verdad es que la mayoría de las veces lo incluyo ya dentro del costo de los honorarios por determinados asuntos que no son tan complejos. Si el cliente me pide 3 juegos de copias, a lo mejor sí le cobro extra en los 2 pesos por cada copia, pero pues ya le incluyo como el trámite de la gestión, de irlas a sacar, solicitar el expediente, si son certificadas, solicitar la certificación, pues ya se lo incluyo, ¿no? Habrá quien no lo incluyó y entonces te lo cobra extra, pero creo que es como relativo, ¿no? Se cobra, el trabajo es lo que se cobra, no la copia. Cuéntame, amigo, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado y cómo pudiste sortearlos? Pues yo creo que no se acaba, ¿no? Son como de tracto sucesivo, decimos en derecho. Este, mm, pues yo creo que a veces hay asuntos, en la facultad decían maestros en forma de burla, ¿no? Que hay abogados que pierden los asuntos no contenciosos. Pero no siempre es eso. Creo que la autoridad, las autoridades judiciales tienen una carga de trabajo excesiva por la cantidad de problemas, por la gran población que somos, ¿no? Creo que sí hay una sobrepoblación en donde vivimos y en el Estado de México en general y en México en ciertas partes. Y eso hace que de repente los jueces tomen posturas un poco, pues no tan gratas, o en general los servidores públicos, ¿no? Entonces a veces metes una demanda y ya sabes que te van a requerir muchos requerimientos que nos hacen en el inicio en las demandas. La verdad es que no son lógicos o no realmente no están contemplados o no pudieran estar contemplados porque la información ya está en la demanda, pareciera que no leen los expedientes y de repente uno como abogado dice, bueno, tengo que litigar en contra del juez, porque de repente los jueces sí toman como determinaciones como extrañas. Creo que el Poder Judicial del Estado de México es uno de los mejores en el país, he tenido la oportunidad de litigar en otros lados, pero sí, sí hay casos como este, me tocó un juez, ¿no? No voy a decir ni lugar ni nada, pero me acuerdo que estuve batallando y peleándome y metiendo escritos hasta que un día fui a hablar con él y y después de hablar le enseñé mis documentos, le di toda la información que ya había puesto dentro de mis escritos y me dice, ay licenciado, pues hubiera venido antes a platicar. Luego uno de tanto trabajo ni lee los expedientes y yo dije, ¿cómo? O sea, pues sí es su trabajo, ¿no? O sea, como, ¿por qué no lo hace? Entiendo esta parte de la carga de trabajo, pero bueno, pues también es delicado, también es desgastante como abogado. Es nuestro trabajo, sí, pero creo que pudiera haber un poco más de cooperación. Seguramente muchos servidores públicos hablarán mal de los abogados postulantes y son como las dos caras de la moneda. Creo que a veces es eso, ¿no? Batallar también con cuestiones de corrupción. Creo que en Toluca no he visto en la literalidad, ¿no? Pero sí, sí hay lugares en donde bajita la mano sí te dan a entender, ¿no? Como cosas. Trata uno de evitarlo, pero a veces hay servidores públicos como muy insistentes y que trabajan de una manera muy mal, ¿no? Entonces, aún así creo que vale la pena sortearlo, ¿no? Vale la pena como tratar de solucionarlo por los propios medios para no contribuir a ese tipo de cosas, pero existe, ¿no? Realmente creo que eh, hay muchos abogados que tenemos esta vocación, no solamente al derecho, sino a la justicia, y eso es hiriente, ¿no? De repente encontrarte con este tipo de situaciones. Clientes que también no cooperan o que tienen malos modos o que no valoran nuestro trabajo o que no nos dan nuestro lugar o que piden cosas ilógicas, injustas. Creo que nuestra labor como abogados somos asesores, no somos, digo, si hay abogados que trabajan y que están subordinados a alguien, pero quienes trabajamos de manera independiente sabemos que tenemos el conocimiento y la experiencia para resolver un problema. Y a veces cuando te das cuenta que el cliente no quiere resolver el problema, que lo quiere agravar o que lo quiere agrandar,
esos también son, pues son situaciones que te desalientan, que te ponen en crisis y que tienes que de alguna manera buscar la solución. Tienes que decidir si seguir llevando el asunto o seguir siendo, que la persona siga siendo tu cliente o definitivamente, como lo he hecho yo en muchas ocasiones, sabes que no es la forma en la que yo trabajo, no te puedo ayudar yo con ese tipo de servicios, mejor busca a alguien que sí lo haga. Entonces, eh, son situaciones, ¿no? Como abogados nos ven como los peleoneros, ¿no? Claro. Pero pues la verdad es que no siempre estamos buscando el conflicto. En mi caso personal siempre busco evitar el conflicto, ahorrar lo más que se pueda el desgaste procesal, económico y emocional a mis clientes sobre los asuntos que están llevando. Y esa es mi consigna. Si yo veo que el cliente quiere fregar o está tomando actitudes que considero injustas, tampoco yo como profesionista he tenido la libertad de decir no quiero hacer esto, no es la forma en la que quiero trabajar y hacerme a un lado, ¿no? Seguramente a lo mejor otro abogado lo hará, pero, o cuando me toca estar del otro lado y que mi contraparte a lo mejor quiere hacer eso, sí tomo las medidas para poder defender a mi cliente y buscar las mejores alternativas para poder solucionar el asunto pese a ese tipo de conductas, pero pues trabajamos mucho con el conflicto, ¿no? Es nuestra materia de trabajo, es como, no sé cómo decirlo, como la tierra para el campesino, ¿no? Como la enfermedad para el doctor, ¿no? El problema, el conflicto es eh, pues sí, ¿cómo lo puedo decir? Nuestra materia de trabajo, Claro. el pan de cada día, ¿no? El tratar de resolverlo y a mí me gusta tener en la mente esa consigna de que tengo que resolver un conflicto haciéndole gastar menos a mi cliente, tanto emocional, económica, jurídicamente, procesalmente. Y es la manera en la que sorteo todos estos problemas, ¿no? Valoro desde la perspectiva del cliente como para mí, de qué manera puedo resolver el asunto, no solamente dejarlo en stand-by o entretenerlo, ¿no? Sino realmente resolver el conflicto. Claro. Comenta la relación con los clientes y es bastante compleja. Al final del día, en nuestra profesión, pues trabajamos con personas y eso es algo bien complejo en el sentido de que todos tenemos diferentes formas de pensar, de actuar y sobre todo de reaccionar. Yo quiero preguntarte si tú has tenido clientes abogados, porque esa es como la otra parte, ¿no? De estas personas que al ser abogados, pues tienen como una idea de cómo llevar sus asuntos. ¿Has tenido esa experiencia con clientes abogados? Sí, tengo varios amigos de la generación que pues terminaron dedicándose a otras cosas o amigos que tienen asuntos familiares y la verdad es que llevar un asunto de tu familia siempre es complejo. Entonces, pues cuando no quieren llevar un asunto o no están como familiarizados con el trámite, con las cuestiones procesales, pues sí me han pedido ayuda. He tenido pues la fortuna de que me brinden la confianza. Y la verdad es que quien no está tan involucrado en el medio, creo que lo que busca al final es eso. Yo les digo mucho a mis clientes, uno de los bienes más preciados, le llamamos bien jurídico tutelado, ¿no? Ujú. En derecho, en este caso, este bien inmaterial o abstracto que de repente yo trato de procurar para mis clientes, sean abogados o no, es la tranquilidad. Y lo hago para ellos y para mí. Entonces, de repente sí me toca que gente muy aguerrida, ¿no? Y no, prefiero pagarte a ti que pagarle al otro, ¿no? Y les hago ver el desgaste, les hago Sí, ver la impermanencia del pensamiento y pues de las situaciones y de que al final no vale la pena por una emoción impermanente pues enfrascarte en un juicio de un año, de 6 meses o de lo que dure, o 3 años o 6 años, sabemos que hay juicios muy largos. claro. Entonces, ante todo, trato de transmitirles a mis clientes
que es mejor estar tranquilos, que sí soy muy conciliador, no siempre se puede, pero hay asuntos que no vale la pena tramitar y que se están tramitando actualmente. Hay asuntos que no vale la pena estar luchando y estar tan aguerrido y tomar una postura tan defensiva o tan ofensiva. Y de esos asuntos están llenos los juzgados. Entonces, si tú no te concientizas de que a lo mejor el problema que tienes se puede solucionar de otra manera y quieres estar gastando dinero, bueno, pues no, pues vas a estar gastando tu energía y le vas a quitar esa energía a otras cosas que realmente pudieran ser importantes en tu vida, ¿no? Como tu familia, tu trabajo, no sé, hasta algún hobby que te pudiera dar más sentido de vida, ¿no? Híjole, qué interesante, amigo. Cuéntame sobre tus éxitos. ¿Cuáles han sido tus logros profesionales, de aquellos que te sientes más orgulloso, y cómo es que, o qué factores consideras tú que contribuyeron a ese éxito? Pues el primer éxito en el que pudiera pensar en estos momentos es mi perseverancia. Este año cumplo 13 años en la postulancia y creo que es uno de los éxitos más grandes porque no es fácil. Hay veces que tienes clientes, hay veces que no. Los asuntos no siempre son fáciles, los clientes no siempre son fáciles. Tratar con la autoridad no siempre es fácil. Entonces, ese sería como uno de mis más grandes logros en la cuestión profesional. De ahí, pues los juicios, ¿no? El ganar un juicio siempre es una satisfacción muy grande. El permitirte disfrutar también de la ganancia, tanto material como a nivel emocional, también pues es muy satisfactorio. La oportunidad que el trabajo te da de viajar, de conocer, de seguirte preparando. Yo diría que pues son mis más grandes logros. Realmente fuera de ahí, a nivel profesional, pues seguirte preparando, seguir creciendo, seguir resolviendo cosas, seguir asumiendo los retos de cada día, pues para mí eso sería como lo mejor. Ahorita hablaste sobre los cambios en la profesión. Cuéntame, ¿cómo cambió desde que tú saliste? Nos comentas ya 13 años en esta práctica. ¿Qué diferencias, o qué cambios existieron y qué desafíos se generaron a la postre de estos 13 años? Pues yo creo que inicié en un despacho, luego me independicé, empecé como que incursionando en otras materias. Cada día aprendes algo nuevo, ¿no? Y la verdad es que a veces me he dado cuenta que la gente confía en ti, por confiar en ti, te confía un asunto, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces yo he recomendado a clientes que les he tramitado algunos asuntos y tienen un asunto de alguna materia que no conozco y me dicen, no, yo quiero que lo lleves tú. Ok, ok. Y eso te da satisfacción y porque sabes que la persona valora tu trabajo. Y bueno, salvo que sí sea algo como del otro mundo, pues sí me ha dado la tarea de investigar, de revisar. Yo soy un abogado que me gusta que mis clientes de alguna manera sepan qué estoy haciendo, ¿no? Hay abogados muy celosos de su trabajo y de su conocimiento y entonces nada más le dicen al abogado, fírmame la última hoja y yo sé qué voy a hacer, ¿no? Y está bien porque los expertos somos nosotros y no podemos, si un cliente nos confía un asunto, no podemos devolverle esa confianza haciendo lo que él quiera, sino que nosotros debemos ser muy determinantes en las cuestiones técnicas y decirle, bueno, una cosa es lo que pasó, otra cosa es cómo lo vamos a explicar para que el juez lo entienda y entienda quién es el que tiene la razón. Pero sí soy muy transparente, sí suelo decirle, explicarle eso a mi cliente, si lo tenemos que hacer así para tener estos resultados, independientemente de las cuestiones que tú me dices o sientes, porque los clientes son más de, es que no me dijo y yo me siento así, y es que es un hijo de la fregada, y bueno, pues no lo podemos decir no lo podemos poner en el escrito tal cual. Claro. Entonces,
creo que me he vuelto como, de repente, pues he perfeccionado, ¿no? Esa capacidad de poder concientizar al cliente. Cada vez me vuelvo más transparente porque sé que eso le da mucha tranquilidad al cliente. Y me he diversificado y he aprendido más. Empecé en una materia y he terminado en materias pues como muy distintas, aprendiendo, conociendo la autoridad, conociendo la ley. Y pues yo creo que evolucionas también en confianza, en el hecho de darte cuenta que es posible, ¿no? Si le dedicas el tiempo y te entregas al asunto, es posible pues llevar asuntos de varias materias. Este, Me he vuelto más exigente con mis clientes, en este caso, sino ya no, al principio como cuando uno va saliendo de la carrera o uno empieza a litigar, agarras de todo. Y todos los clientes y todos los asuntos y no todas las materias, o sea, y bueno, tampoco todos los asuntos, pero sí vas asesorando, pero conforme va pasando el tiempo te vuelves cada vez más exigente, dices tú ya este asunto no lo quiero llevar, o ya sé que este va a ser desgastante, o si ya llevaste un asunto con un cliente complicado, pues también dices tú, pues ya no, ya el asunto que le llevé y hasta ahí, entonces pues son parte de los cambios que he experimentado y pues la pericia, ¿no? Que vas desarrollando, la lógica jurídica, el cómo piensas, cada vez tienes como más rapidez para pensar en la solución a ciertos conflictos, a ciertos asuntos. Y bueno, pues es como parte del crecimiento por la práctica constante de una actividad. Muy bien. ¿Y en estos cambios la tecnología ha impactado en tu vida personal y profesional? Pues creo que, sobre todo aquí en el Estado de México, con esto, la implementación del Tribunal Electrónico, creo que ha sido el impacto forzado que hemos tenido. Sin embargo, en estos meses he estado tratando de analizar un poquito eh, las posibilidades que tenemos ahora con la inteligencia artificial. He tratado de indagar un poquito en esto del chat GPT, ¿no? Y de las nuevas herramientas que existen. Todavía no encuentro la manera de aplicarlo al 100%. He estado haciendo como algunas pruebas. Me doy cuenta que pues es algo que tú tienes que programar, ¿no? Por ejemplo, he buscado de repente fundamentos pensando que va a ser más rápido y la verdad es que la inteligencia artificial todavía no le encuentro yo como la, como que no sé explotar el 100% de su capacidad, ¿no? Entiendo que le tengo yo que enseñar y decirle, no es el artículo que me dijiste, es tal artículo. De repente sí le digo, a ver, ayúdame a estructurar, no sé, un escrito. Y me da ideas que de repente yo no tenía. Entonces, creo que es un área de oportunidad muy grande. Voy a seguir como indagando. Creo que a partir de la inauguración o de la apertura o de la publicidad que se le da tan grande a la inteligencia artificial, muchos estamos buscando esta forma de eficientar nuestro trabajo a través de la misma, pero pues yo la verdad apenas empiezo, ¿no? Apenas empiezo, adecuándome también a los cambios, ¿no? A la manera de tramitar ciertas cosas ante las autoridades ya con estas herramientas tecnológicas, pero de que nos tenemos que adecuar y nos vamos a tener que adaptar y de que esto es el futuro del derecho también, pues es indiscutible. Híjole, bien difícil porque también he tratado de realizar una serie de exploraciones al respecto y lo he llegado a comentar en algunos foros. El tema es que parece ser que hay cierta, una cierta trabajo dentro de esta adecuación que al menos en lo personal sí me está costando, como quizás lo mismo le costó a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Adecuarse a los teléfonos que de repente se convirtieron en los teléfonos inteligentes y demás, y que es algo complicado, ¿no? En ese sentido, ahorita también yo me estoy sintiendo así como que siento que me estoy quedando atrás, 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 y trato como de buscarle, ¿no? Esto nos lleva a otro tema muy curioso e interesante, la parte de la ética profesional.
Eh, ¿qué principios éticos son los que guían tu práctica y cómo es que se aplican en el trabajo diario? Pues yo creo que la justicia sería como uno de los principales. Em, Me acuerdo mucho de la frase de un amigo penalista que me decía, no se trata de sacar libre a tu defendido, que es culpable de cometer un delito, sino de lograr que tenga la sentencia más justa posible. Y creo que eso en muchos aspectos es, pues es lo que buscamos. En el proceso, y retomando otra de tus preguntas anteriores, de repente uno comete errores o el mismo cliente te da un contexto diverso a la realidad y eso hace que no puedas ver a la justicia con tanta claridad en algunos asuntos. Sin embargo, bueno, conforme va transcurriendo el tiempo, tienes esa posibilidad de identificar, este, pues, qué es lo más justo. El respeto, ¿no? El respeto también es uno de los valores como más importantes para mí. El respeto a la otra parte, porque independientemente de lo que haya hecho es un ser humano que pudo no haber cometido un error, entonces tienes que respetar a su abogado, a la contraparte de tu cliente, a tu cliente, a la autoridad y el respeto a ti mismo, ¿no? Así como tú los respetas a ellos, exigir que te respeten, creo que también es uno de los valores más importantes que debemos tener como abogados, valorar nuestro trabajo y exigir que las personas también valoren la dedicación, el tiempo que le damos al estudio y que nos dedicamos al trámite que ellos nos encomiendan. Entonces, pues principalmente esos dos valores se me vienen a la mente, la justicia y el respeto. Y la honestidad también, ¿no? Por supuesto, el hablar. La honestidad es una forma de liberarte, de estar más tranquilo con ciertos asuntos, aunque no estás siempre completamente liberado de preocupación. La verdad es que sí estamos sujetos a mucho estrés, pero creo que hablar siempre con la verdad y decir, bueno, vamos a hacer esto, pero los resultados pues siempre varían dependiendo de lo que la otra parte ofrezca, de cuál sea la verdad de las partes, de las pruebas que nos aporten, de también la dedicación que el cliente tenga con nosotros, porque la verdad es que un asunto jurídico, pues yo creo que no debe ser responsabilidad total del abogado, ¿no? Yo siempre involucro a mis clientes en la medida de que el asunto lo exige, para que ellos también estén al pendiente, para que ellos sepan qué es lo que se está haciendo, para que de alguna manera estén enterados de los alcances, de los riesgos y de las posibilidades de éxito que tenemos. Entonces, pues me quedaré con esos tres valores, justicia, respeto y honestidad, pues que son como mis principales ejes rectores en el ejercicio profesional. Excelente, bastante interesante porque al final creo que también rescato el tema del respeto a tu contraparte porque al final eh, son personas a las que nos confrontamos, siguen siendo cuestiones que son falibles, no todos son perfectos y que quizás el punto sería más sencillo cuando tratas de resolver el problema y no como en algunas ocasiones pues tratar de hacerlo un poco más grande o algo por el estilo y sobre todo eso, ¿no? El no realizar, por ejemplo, lo que en el argot profesional se llega a señalar como las chicanadas, ¿no? O estar dilatando el proceso, etcétera. Creo que cuando te enfrentas de manera clara y transparente, rescato esa palabra también, pues te permite desarrollar un asunto de la mejor manera y sobre todo eso, porque al final del día, pues el juez es una persona que se centra precisamente en conocer el conflicto, saber diametralmente qué es lo que está sucediendo para poder definir y decidir. Si las personas le presentan los elementos que son necesarios, pues este va a tener una forma más sencilla de decidirlo. Sin embargo, si le presentan mayores problemáticas o tratar
con pruebas de ocultar o hacer más difícil un asunto, pues bueno, eso es lo que dificulta muchas veces este tipo de actividades. Amigo, cuéntame cómo es el trabajo en equipo. ¿Tú llegas o has llegado a trabajar con otros compañeros, con otros abogados? ¿Cómo es que realizas este? Sí, pues es una pregunta para mí complicada. Creo que es algo que me ha costado trabajo. Es algo de lo que sí me he analizado últimamente y me duele un poco. Em, Soy una persona un tanto perfeccionista. Entonces, pues sí, a veces tiendo a ser un poco exigente cuando trabajo en equipo. Y es como, si no se hacen las cosas como yo quiero, no. Ha sido complicado, pero pues hay momentos en los que no me ha quedado de otra, ¿no? Cuando la carga de trabajo es mucha, este, pues he pedido apoyo de mis colegas y lo he recibido, ¿no? Creo que no todos, pero hay un gremio, hay una parte del gremio de abogados muy gentil que se da, que se entrega, que comparte, que te comparte su tiempo, que es lo más valioso creo que puede haber. Y pues estaría como agradecido, ¿no? Por las personas que me han ayudado en esos momentos como críticos, en los que pues ha sido como difícil sacar el trabajo y que nos hemos acoplado, ¿no? Como por la necesidad. Pero honestamente creo que me hace falta trabajar mucho en mi postura como miembro de un equipo, ¿no? Ya como abogado independiente. Cuando estuve trabajando en el despacho, pues muy bien, ¿no? La verdad es que me desenvolvía, creo que yo me sentía muy cómodo, pero pues últimamente me ha costado trabajo, la verdad, te soy sincero, es difícil porque pues a veces hay abogados o hay compañeros, colegas que quieren compartir los honorarios, digo, no está mal, ¿no? Entonces de repente el ponerte de acuerdo, el saber cuánto vale, cuánto le puedes dar al otro, por el hecho de que pues de repente se están ayudando, ¿no? Como que de repente eso, creo que lo que vale la pena y lo que destaco y no sé, a lo mejor no lo estoy tomando en cuenta como trabajo en equipo es que vale la pena ser generoso, vale la pena si alguien te pide un favor hacerlo y, y ser muy claros, ¿no? Creo que tener claridad en los pactos de equipo es lo más complicado que puedes hacer, porque no siempre todos están conformes, entonces, pues bueno, cuando tienes subordinados pues es más fácil, pero pues eso también depende de tu carga de trabajo y también, ¿no? Es padre como de repente recibir a alguien, sobre todo nosotros, pues yo creo que has tenido la oportunidad a lo mejor de trabajar con algún pasante o algún estudiante de derecho. Y pues ya cuando tú tienes toda la capacidad de decisión y tú estás guiando a alguien para que aprenda a hacer el trabajo, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero de repente como que entre colegas de la misma generación a mí es donde me ha costado un poco de trabajo como pues como desenvolverme, ¿no? O como definir, no me gusta sentir que la otra persona no sienta que valoro yo su trabajo, ni tampoco me gusta sentir que no valoran mi trabajo. Y Claro, esa es la parte complicada. claro, claro. Sí, difícil, difícil, difícil. Al final del día es complicado, sobre todo porque también en ocasiones la forma o la estrategia no se suele mucho compartir, ¿no? Es como, de hecho, se nos califica hasta cierto punto, como incluso lo señalabas al principio, con ese tipo de recelo, ¿no? Sobre mi conocimiento y yo lo hago de esta manera y san se acabó. Y a veces el establecer esos puntos de acuerdo o donde tienes esas coincidencias suele ser complicado, amigo. Cambiando un poquito y radicalmente el tema en cuanto a mentoría, ¿has tenido mentores a lo largo de tu carrera? ¿Cómo te han influenciado? ¿Qué consejo te han dado en ese sentido? Cuéntame. Siempre, bueno, pues ya hablé del doctor Luis Gonzalo Botello Ortiz. A mi familiar no lo quiero mencionar
Pues como fue servidor público, no sé, ¿no? No me gustaría a lo Claro. mejor causarle algún perjuicio, pero pues es uno de mis mentores. Tengo familia que son abogados, que también son mentores, que me han iluminado, que me han guiado, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, a nivel de, eh, pues en muchos aspectos, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido básico. Creo que los alumnos escogen a sus maestros y los maestros escogen a sus discípulos. Entonces, esto es importante porque creo que en el ejercicio del derecho hay muchas formas de hacer las cosas, pero el que tú escojas un mentor para que te lleve, para que te ilustre, para que te guíe, para que te comparta su experiencia, creo que es determinante. Y para mí siempre fue determinante para poder crecer, para poder darle un rumbo a mi vida profesional, y eso también le da un rumbo a tu vida académica, ¿no? Yo destaco entre todos mis mentores, a los que les agradezco mucho pues su formación, su guía, su apoyo, sus consejos, que me han llevado por el mejor camino. Creo que todos son excelentes personas, personas pues muy honestas, responsables, muy inteligentes. Y en este camino creo que es indispensable. Si tú como estudiante de Derecho quieres litigar, haré la invitación a que busques a alguien que te guíe en tus primeros pasos. Y que busques a alguien que te convenza, que te caiga bien, que su energía sea compatible con la tuya, para que tú puedas hacer un buen trabajo o el mejor trabajo que puedas hacer, pues siempre, pues al inicio tienes que ver cómo se hace, no tienes que practicar. Ahora, tú como mentor, si pudieras darte un consejo en el momento de elegir tu carrera, ¿cuál sería? Salte un año y ve qué es lo que realmente quieres hacer antes. Como yo creo que la decisión de la carrera es como complicada, ¿no? Pero yo conociéndome, yo diría, a ver, antes de elegir un año, conócete más, ¿no? O si ya estás en la carrera, date la oportunidad de conocerte. Mm, eso sería lo primero, como busca conocerte, eh, busca estar seguro de lo que estás haciendo, explora el mundo de posibilidades que tienes sobre las elecciones que vas a tomar. Y no sé, pues eso sería como lo principal para mí, ¿no? Como que la persona se conozca para que esté segura de lo que está haciendo. Y lo demás, pues bueno, cuando me ha tocado tener a personas que me ayudan o que tengo esa posibilidad de enseñar, pues hago lo que mis mentores hicieron conmigo, ¿no? Enseñarme, darme los mejores consejos sobre un actor profesional ético, justo, honesto, y pues me lo repetiría, ¿no? Me diría, actúa y haz las cosas lo mejor que puedas, porque eso te va a dar mucha tranquilidad. La última parte es bastante rescatable, la tranquilidad. Amigo, ¿cómo encuentras tú el equilibrio entre vida y trabajo? ¿Cómo es este tema de tu vida personal, tu vida profesional? Porque al final del día todos nosotros somos hijos, somos hermanos, somos padres, somos abuelos y también somos jefes o somos empleados. Tenemos una serie de distintos aspectos en el desarrollo de nuestra vida que nos lleva a diferentes lados y a diferentes actividades, pero el tema es cómo se equilibra estos aspectos. Pues yo creo que hay que organizar las prioridades, ¿no? El trabajo siempre deberá ser una prioridad, ¿no? Y para mí siempre lo será. Pero también darle prioridad a los espacios de esparcimiento, a los espacios de búsqueda de sentido de la vida. En mi caso, la verdad es que pues me he preocupado mucho por mi desarrollo personal. Entonces constantemente pues trato de estar en cursos, de estar en terapia, de cuestiones por el estilo, y le doy como su lugar a cada cosa, ¿no? Le doy su lugar al trabajo cuando son asuntos importantes, cuando se vence tenemos un término para poder presentar un escrito
y no se puede hacer nada más, pues no se hace nada más, ¿no? Pero cuando hay oportunidad de trabajar, a lo mejor por las mañanas y la tarde, y a lo mejor tener la tarde-noche un poquito libre, creo que esta búsqueda de paz, de tranquilidad, a través de actividades que te llenen, ¿no? Porque el abogado suele ser muy... mm, tiene esa posibilidad y esa capacidad de diversificarse en muchos temas. Tenemos esa inquietud y esa constante curiosidad por conocer el mundo de una manera más profunda. Y entonces, bueno, mientras no tengas como hijos, a lo mejor esposa, que pues también les tienes que dar su lugar, pues incluso haciéndolo, creo que cualquier profesión necesita, o cualquier profesionista necesita como darle importancia a un espacio en el que pueda estar consigo mismo, en el que pueda reflexionar, en el que pueda parar un poco de lo agitado que es el mundo para verse a sí mismo y satisfacer sus necesidades, no solamente básicas, sino de realización personal. Bastante interesante. Fíjate que en alguna ocasión platicaba yo dentro de las clases que llegué a dar en aspectos y digo, bueno, tú lo conoces mejor que yo. eh, Parece ser, y yo me atrevo a decirlo de esta manera, parece ser que trabajar nos enferma. Recordarás, por ejemplo, toda la tabla o la serie de enfermedades profesionales que existen, que parece una lista interminable y que eso es preocupante hasta cierto punto porque no sabes en qué momento ese tipo de enfermedades te pueden llegar a dar. Sin embargo, es una realidad, tan es una realidad que el propio derecho laboral, dentro de sus diferentes elementos y en conjunto con otras tantas como seguridad social y demás, pues lo tienen contemplado y lo tienen ahí muy claro de que esto puede ocurrir y qué solución se le puede brindar, ¿no? Entonces, este equilibrio entre la vida y trabajo suele presentarse como un elemento que todos sabemos que debemos de realizar, pero que no sabemos cómo, ¿no? O sea, que tampoco es algo que te expliquen en la carrera, ¿no? De, oye, vas a tener una serie de actividades que son sumamente estresantes y te recomiendo hacer esto, no sé, acudir a yoga o practicar un poco de tai chi o algo por el estilo, ¿no? O sea, como estas cosas que suelen ser como un poco ocultas en términos generales, porque al final del día no se te explica, ¿no? Arribando a esto, ¿qué aspectos menos conocidos de la profesión que el público en general normalmente no suele conocerlos nos podrías compartir? Creo que los abogados son unos de los profesionistas con mayor número, con mayor, eh, o que son más propensos a caer en cierto tipo de adicciones, ¿no? Como el alcoholismo, como sobre todo el alcoholismo, ¿no? Nos conocen, pues de repente que nos gusta mucho convivir. Y considero, digo, entre otros vicios, ¿no? Y considero que de repente esa necesidad de estar queriendo convivir de manera tan continua, tan recurrente, se debe a una falta de sentido de vida, ¿no? Es una manera de liberar estrés, no siempre tan adecuada, ¿no? No estoy diciendo que sea malo este, ingerir bebidas alcohólicas. Sin embargo, sí, creo que incluso muchos personajes a lo largo de la historia empiezan siendo abogados y terminan siendo otra cosa. Me viene a la mente un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, Okay. que bueno, pues es una recomendación para el público, es una lectura pues, relativamente sencilla. Y a grandes rasgos es la historia de un abogado que recuerdo que se enferma de estrés y termina dejando todo, ¿no? Por perseguir su paz y su tranquilidad. Entonces, creo que a veces no es necesario llegar a ese tipo de extremos. Si tú en algún momento de tu vida valoras el trabajo y valoras tu vida y le das el lugar a cada cosa,
creo que puedes llegar a tener como ese equilibrio, ¿no? Estamos sujetos a mucho estrés. Se dice fácil, tengo un asunto así, pero muy pocas veces creo que hablamos sobre el estrés o la ansiedad que nos da tener un asunto tan delicado, ¿no? Porque de repente, aunque no querramos, hacemos los asuntos propios, ¿no? O sea, nos tomamos el problema como si fuera de nosotros. Y más allá de tomarnos el problema como si fuera de nosotros, tenemos ese compromiso tan cabal con el cliente que no le queremos fallar, que no le queremos quedar mal, porque alcanzamos a percibir y a sentir lo importante que es para el cliente resolver su asunto, ¿no? Resolver un conflicto. Y eso hace que no duermas, que estés estresado, pues que no quieras pensar en otra cosa, pero creo que hay que darle un tiempo para todo, ¿no? Parte de lo que a mí me ayudó, por ejemplo, en su momento a lidiar con el estrés de este asunto como tan conflictivo fue meditar, ¿no? O sea, yo meditaba en la tarde, un rato en el día, y podía trabajar un poco mejor, ¿no? Desconectarte un poco de repente, reconectarte contigo mismo y seguir adelante. Y es muy bueno, ¿no? Habrá quien lo haga a través de otras técnicas o de otras herramientas, simplemente salir y caminar por el parque unos minutos, no sé, ¿no? Ir a comer con un amigo, pueden ser formas de gestionar el estrés. Y por eso es tan importante que quienes tomen la decisión de estudiar derecho estén dispuestos a lidiar con la frustración, porque las cosas no siempre salen como tú quieres, y a lidiar con el estrés. Y a estar conscientes de que de repente es una carrera en la que en algunos momentos se vuelve relativamente sencillo obtener ingresos, pero creo que el dinero no es lo más importante. Si al final está de por medio tu salud, pues también creo que es necesario valorarlo, ¿no? O sea, que tu decisión no sea por tener dinero, por ganar mucho dinero, sino que realmente sea una actitud genuina de querer ayudar a otros y de querer resolver un problema a otro a través de un trámite judicial, este, de, no sé, buscar de alguna manera justicia, que en el camino te vas a encontrar con que es la cosa más complicada que pueda haber y depende totalmente de tus clientes, no de nosotros como abogados. En muchas ocasiones, ¿no? En algunas otras pues sí depende de ti. Pero sí, creo que es importante pues tomar en cuenta todo esto. Por ejemplo, me viene a la mente también Gandhi, ¿no? Que era abogado. Entonces hay muchas personalidades que terminan haciendo otra cosa totalmente diferente. Amigo, cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Cuáles son esos objetivos profesionales a futuro? ¿Qué es lo que piensas hacer de aquí en adelante? ¿Qué tienes ahí previsto? Pues continuar con el despacho, ¿no? Hacerlo crecer un poco. A lo mejor invertir un poco más en, pues no sé, eh, digo, la mejor publicidad siempre es de boca a boca, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor invertir un poquito en la imagen que de repente le doy a mi despacho. La verdad es que, pues como que tengo ahorita algunos asuntos, pues que son grandes retos para mí y que son como los principales objetivos, ¿no? Entonces, una vez solucionados, pues me preocuparé, ¿no? Por lo que viene. A veces se complican las cosas y pues es estudiar y es seguir, es continuar. Pues ahorita tengo pensado pues seguir en la postulancia, seguir entregándome a mis clientes a los asuntos y que las cosas salgan bien, ¿no? Y me gustaría dar clases, ¿no? Estoy ahorita buscando una oportunidad. También creo que ya es tiempo. En algún momento lo intenté. Considero que no era como mi momento, pero ahorita ya me siento como en aptitud para poder compartir un poco más de conocimiento y sobre todo de experiencia con todo lo que he vivido durante estos años en la postulancia. Excelente, sí, la docencia es una actividad muy noble, créeme que siempre,
siempre te mantiene, una, actualizado y dos, con esa cercanía a estos futuros abogados, a, a estas nuevas generaciones que por supuesto son los profesionales que el día de mañana nos van a ayudar a nosotros mismos a solucionar otros aspectos, otras problemáticas. Esto me lleva al punto de la pregunta sobre qué consejo le darías a alguien que está considerando estudiar derecho. ¿Se lo recomiendas? ¿No se lo recomiendas? ¿Cómo ves tú ese punto, amigo? Pues yo creo que hay que investigar bien, ¿no? Lo que decía hace un momento, creo que vale la pena si es necesario tomarte un año para poder tomar la decisión. De repente los papás dicen ya, ¿no? Ujú. Pero no, métete a trabajar, conócete, valora tus alcances, valora la tolerancia que tienes al estrés, a la frustración, este, busca saber qué es lo que te hace feliz, ¿no? Por muy sencillo que sea. Yo sé que es algo muy redundante, pero conocerte es el gran inicio de una elección exitosa, ¿no? Entonces sería como lo primero. Si estás en la preparatoria, en una etapa este, previo a la licenciatura o al grado, pues ve, métete un despacho, trabaja, pide oportunidades de estar ahí, aunque te manden a sacar copias o lo que sea, empápate y descubre si realmente eso es lo tuyo, ¿no? O sea, investiga bien, porque no es fácil, no es una carrera fácil, el camino está lleno de muchas satisfacciones, de pues muchas cosas buenas, pero pues también hay cosas muy retadoras, que si no estás hecho para esto, pues vas a terminar fastidiado, sin sentido, tratando de evadir, ¿no? Como muchas emociones. Y entonces vale la pena que te tomes el tiempo necesario para conocerte, para conocer la profesión y tomar una buena decisión. Excelente, mi amigo. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde las personas pueden acudir a adquirir tus servicios? ¿Cuáles son tus áreas de especialidad que manejas en tu despacho? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde nos podemos comunicar? Cuéntame. Bueno, pues mi despacho se llama ANSUS, Bufete Jurídico y Abogados. Estamos en Facebook, creo que nada más. Este, bueno, pues si alguien gusta o quiere una asesoría en materia laboral, civil, familiar, principalmente, pues se pueden comunicar conmigo al 7228 46 49 40. Me pueden mandar un WhatsApp y bueno, pues podemos agendar una cita o una llamada para poder resolver sus dudas. Excelente, amigo. Pues yo principalmente agradecerte esta plática que me permitiste tener contigo. Sirva también el presente como un testimonio del agradecimiento que te tengo de manera personal, sobre todo por esa particularidad de poderte llamar mi amigo. Es creo que uno de los puntos más valiosos dentro de nuestra vida, el poder decir, levanto el teléfono y sé que vas a contestar y sé que vas a estar ahí para apoyarme. Creo que eso es algo muy valioso en ese sentido. Creo que estos años que hemos tenido de amistad han sido bastante fructíferos y espero poder seguir eh, dando un poquito más en ese punto. De antemano, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que podamos tener otra oportunidad de tratar algún otro tema ya más especializado. Esta idea, esta charla era para conocerte, conocer tu vida profesional, cómo es que estás llevando tus asuntos y demás. Y bueno, trataremos de establecer algún otro punto de algún tema más especializado que podamos desarrollar y estar aquí juntos en este programa. Claro que sí, muchas gracias amigo. Igual cuentas con mi amistad. Gracias por la confianza y por la invitación y bueno, pues seguimos en contacto. Excelente, muchas gracias, amigo. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo el día de hoy.
Espero les haya agradado conocer en este caso a nuestro amigo y que, bueno, ya saben, lo pueden consultar para diversas materias como ya lo ha expresado. Y pues nada, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego.